SER Podcast. Jorge Morales, buenas noches. Buenas noches. Ingeniero industrial, director de Próxima Energía y uno de los mayores expertos que tenemos en España acerca de la energía. Le hemos pedido esta noche que venga al estudio de Hora 25 porque ya no nos vale con una llamada. O sea, tenemos que tener una conversación calmada para entender bien qué pasó ayer. ¿Usted lo sabe? Bueno, ni yo lo sé ni nadie. Nadie lo sabe. Y lo que pido es prudencia, ¿no? Yo entiendo la inquietud que tienen muchos ciudadanos, ¿no? Sobre todo de saber por qué se trastocaron sus vidas ayer, pero... Es que lo dábamos por hecho, o sea, dábamos por hecho la electricidad. Claro, mira, yo tenía un socio que en paz descanse ya hace años, Sixto Marinorta, que decía una cosa, decía, Jorge, tú le tienes que explicar a la gente que es un milagro que cada vez que le demos un interruptor se enciende la luz, ¿no? Porque seguramente desde ese punto de vista, desde ese concepto, se entienda mejor lo difícil que es mantener el suministro eléctrico durante todo el día, ¿no? Y efectivamente es así, tenemos una de las mejores calidades de servicio del mundo, ¿eh? Ojo, no solamente de Europa, sino del mundo en España. Y por tanto, es una noticia, es muy noticiable que realmente por primera vez en la historia haya habido un apagón de estas dimensiones. Claro, es que yo llevo escuchando eso 2 días. Tenemos un sistema que es la Nvidia, ya nos hemos estampado. Sí, porque fíjate, te voy a dar ya un titular. El sistema eléctrico infinitamente fiable es infinitamente caro. Entonces, como no estamos dispuestos a pagar facturas de la luz infinita, siempre estamos sometidos a riesgos. Esto por un lado. Y en segundo lugar, lo que hay que tener en cuenta es que es verdad que estamos tratando de hacer algo muy novedoso. Llevamos con luz, llevamos unos 120, 130 años, ¿no? Y claro, empezamos a producir electricidad primero con centrales hidroeléctricas, que eran muy pequeñitas, que estaban aisladas, y luego empezaron a entrar los combustibles fósiles. Y con el carbón, con el petróleo, con el gas, es relativamente fácil pues meter más o menos combustible y entonces producir más o menos. Pero ahora estamos haciendo algo que es titánico. Que es que estamos aprendiendo, en lugar de utilizar la energía que está en el subsuelo desde hace miles de millones de años, lo que estamos aprendiendo es nosotros mismos a utilizar la energía del sol y del viento para producir electricidad. Y claro, eso es muy novedoso. Y en España resulta que es que estamos ya en el 60% de la producción. O sea, es decir, más de la mitad de nuestra producción eléctrica viene de renovables. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos afrontando retos que no habíamos vivido hasta la fecha, que es cómo podemos producir energía y mantenerla casi siempre, no voy a decir siempre, ¿vale? Ya empezamos con esto, ya digo, no es 100% fiable, pero casi siempre en la energía y además que sea renovable, sea limpia y que no nos estemos comiendo esa herencia del subsuelo, que además sabemos que es contaminante y que cuanto más combustibles fósiles dejemos en el subsuelo, mejor para la supervivencia de nuestra especie. A falta de información más fidedigna, que nos irá llegando a medida que avance la investigación sobre qué ha pasado, ¿no? Una de las teorías que está sobre la mesa es que haya habido como un pico de suministro de energía que viene de las renovables y que el sistema no lo ha soportado. Sí, lo que pasa es que esto, tal y como está explicado así, que suena más o menos razonable, seguro que es falso. Esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Es falso, sí. Pero, y vamos a empezar a tratar yo creo que de clarificar alguna cosa. Mira, en primer lugar, el sistema eléctrico, todo el sistema eléctrico internacional, pero en particular el español, se opera en lo que llamamos configuración N-1. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que todos los elementos están replicados. Es decir, ante cualquier fallo simple de un elemento, instantáneamente el sistema se recupera y no se va la luz, ¿vale? Es decir, me da igual que sea una central nuclear, que sea una subestación, que sea una línea, que sea una central solar, que sea un parque eólico, me da igual. Pase lo que pase. Si un solo sistema falla, automáticamente hay otro que toma su posición, ¿vale? Por tanto, lo que sabemos es que ayer hubo un fallo múltiple, ¿vale? Porque si hubiese fallado un sistema, habría fallado también el que se tendría que haber activado inmediatamente, ¿no? Eso normalmente no ocurre. O sea, está bien pensado para que el que lo sustituye, porque además dirás, oye, pero es que hay muy pocas veces que hay incidentes. No, todos los días hay más. Todos los días hay incidentes. Todos los días. Por desgracia, hay fallecimientos de aves contra las líneas eléctricas hay cortocircuitos que lo que hacen es que disparan una línea, ¿vale? Hay incendios, ¿vale? Hay problemas en las interconexiones internacionales, hay veces que hay tormentas que se llevan líneas también eléctricas, hay problemas en las subestaciones, a veces al operar una instalación se producen cortocircuitos y eso provoca incidentes en la red. Es decir, incidentes hay todos los días y no se va la luz, ¿vale? Entonces, si ayer se fue la luz, hablando de unos términos muy coloquiales, es porque hubo un incidente múltiple, ¿vale? Fíjate que empezamos ya, hoy Red Eléctrica ha empezado a dar algunos datos con mucha prudencia de lo que pasó ayer, ¿no? Y sobre todo de lo que pasó durante esos 5 segundos críticos, ¿no? Entiendo, y sobre todo después de las declaraciones del presidente del gobierno de anoche,
que muchos ciudadanos, cuando el presidente del gobierno les dice, oiga, es que aquí ha pasado algo raro, porque en 5 segundos se pierde el 60% de la producción eléctrica del país, Claro. la gente empieza a pensar en conspiración. Y yo creo que es un error de comunicación del presidente del gobierno ayer hablar en estos términos, ¿no? Anoche. ¿Por qué? Pues por lo siguiente, porque efectivamente lo que ocurre es, y lo que ya está diciendo Red Eléctrica es, en el momento cero, vamos a llamarlo así, o sea, en el momento... O sea, a las 12:33 de ayer por la mañana. Un poquito antes, a las 12:32, hay un primer incidente. Eso ya se sabe, que hubo un primer incidente. No se sabe de dónde viene ese primer incidente, pero hubo un primer incidente. Y ese primer incidente la Red Eléctrica lo resolvió bien. Estamos en N-1, ¿verdad? O sea, no hubo demasiado problema, pero ya hubo, bueno, se notó que había pasado algo, ¿vale? Inmediatamente además Francia lo ve. Tened en cuenta que estamos interconectados con todo el sistema europeo y cada vez que alguien tiene un problema enseguida se siente en toda Europa, ¿vale? Esto es muy preciso. Ojo, en Red Eléctrica, fíjate, el indicador principal es la frecuencia. ¿Qué es esto de la frecuencia? Las máquinas eléctricas giran todas a la misma velocidad. Fíjate lo que estoy diciendo, es una cosa realmente increíble, ¿no? Es que en leche. toda Europa todas las máquinas eléctricas están girando siempre exactamente a la misma velocidad. Vale. Esa velocidad son 50 vueltas por segundo. 50 giros por segundo. O sea, no es una velocidad chiquitita, ¿eh? Es una velocidad muy importante. Bien. En América son 60, aquí son 50. Entonces, En toda Europa. Sí, en toda Europa la frecuencia del sistema son 50. Bien, Red Eléctrica la mide con 3 decimales. ¿Vale? O sea, si tú te vas al centro de control de Red Eléctrica donde se supervisa todo el funcionamiento de la red, no te dice 50, te dice 50,000. ¿Vale? Cuando la frecuencia baja a 49,999 es que hay un problema. Empieza a haber un problema. Y pita. En 999, bueno, estamos acostumbrados, ¿vale? Cuando baja a 998, estamos en amarillo. En 997 ya se ponen nerviosos. Fíjate lo que estoy hablando, ¿eh? El tercer decimal. Por tanto, ¿qué pasa? A nivel europeo, que también tienen los 3 decimales, no somos los más listos en esto, ¿verdad? Pues también notan. O sea, en Francia notan, igual la frecuencia aquí está en 997 y la suya está en 998, pero están viendo que el problema viene de aquí. Entonces, ¿qué pasó ayer? Lo que sabemos, ya sabemos qué pasó, es que hubo un primer incidente y que ese primer incidente se resolvió, pero afectó ya a Francia. O sea, Francia lo vio. O sea, fue suficientemente grande como que para Francia viera que había un problema, ¿vale? 1,5 segundos después, y la gente dirá, eso es instantáneo, Jorge. Digo, no. En el sector eléctrico vuelvo a decir lo mismo. Es que hay una vuelta cada 20 milisegundos. Entonces, es decir, claro, hay 50 vueltas cada segundo. Es decir, tú empieza a contar. Se yo te podría 75 vueltas, ¿no? Se había recuperado. Claro, claro. Es que te podría decir, cuenta del 1 al 75. Y cuando estés en el 75, hablo yo y digo, pues ahora es cuando ha habido el segundo incidente. Sabemos que hay un segundo incidente en el minuto, después de 75 vueltas del primero. Segundo y medio después. Eso es, segundo y medio después. Y ese segundo incidente, al parecer, ya provoca la desconexión de Francia. Y alguien, seguro, porque ahora estamos oyendo todo tipo de teorías de la conspiración, va a decir, es que estos franceses son muy insolidarios. No, señores, no. Esto funciona técnicamente así, por una razón. Cuando el incidente es suficientemente grave como para poner en riesgo la red francesa se protege. Y lo que hace es que desconecta de la red española. ¿Vale? Entonces, pero se protege la red en sí. O sea, quiero decir, ¿esto es automático o hay un señor francés que dice, no, nos desconectamos? Es absolutamente automático. O sea, en el momento en que la frecuencia cae por debajo del tercer decimal, ¿vale? La red eléctrica francesa levanta la interconexión, es decir, nos deja solos. O sea, para crear un muro, ¿no? Un torniquete. Claro, un torniquete en los Pirineos. Porque si no, vale. ¿Sabes lo que hubiera pasado? Habríamos llegado a un apagón en toda Europa. Y entonces ahora mismo no estaríamos hablando tú y yo aquí, porque tardaríamos seguramente varios días, si no semanas, en reponer el suministro, ojo, no en España, sino en toda Europa. Y tendríamos un problema de orden público de primer nivel. Entonces, para evitar eso, precisamente, todos los sistemas también nos pasan a España. Si Francia tiene un problema, España también se separa. No es muy normal, ¿por qué? Porque Francia tiene mucha interconexión con el resto de países europeos y entonces es muy difícil que Francia se aísle, porque tiene muchos apoyos. Entonces ahí efectivamente ya empezamos a dar un dato técnico. Llamamos lo que es la isla ibérica. España y Portugal, por la ubicación geográfica que tiene Portugal, tienen muy poquita interconexión eléctrica con el norte de Europa. Y por tanto, un problema que en otros países podría haber pasado desapercibido y no haber llegado a un cero porque el resto de apoyos podrían no ser suficientes para solventar ese problema, pues en España ayer no se dio. Efectivamente, esto llevamos años. Cuando digo años, yo llevo en el sector más de 20 años, llevo más de 20 años oyendo hablar de la necesidad que hay de incrementar las interconexiones
con el norte de Europa por parte de España, precisamente para mejorar la fiabilidad de nuestra red. Entonces, sigo con el relato, ¿no? Y trato de no aburrirte mucho. Sabemos que hay ese segundo incidente, ya digo, 1,5 segundos después del primero, lo que hace es que provoca que Francia abra. Y cuando Francia abre los interruptores, lo que pasa es que entonces... Abrir es cortar. Cortar el suministro, es decir, cortar el suministro no, dejarnos a nosotros girar solos. Ya. O sea, es decir, vosotros vais a 49,997, pues perfecto, yo sigo yendo a 50. ¿Vale? Y ya nos acoplaremos cuando volváis a 50, ¿vale? Pero os dejo girar solos. Es como si tienes un hijo y le dejas salir por primera vez, ¿no? Y le dices, venga, hoy sales solo. Pues esto es algo así. O sea, es decir, no es que nos corte el suministro y digamos, sale. No, es decir, ahora lo gestionas tú. Y cuando tú resuelvas tu problema, te vuelves a conectar conmigo. Esto es lo que hizo Francia ayer. O sea, pero el hecho de que nos cortaran... Bueno, que nos cortaran, es que ya... El hecho de que levantaran ese muro, ese torniquete, eso hizo que fuera más rápido nuestra caída. Claro, porque si tú estás conectado a un sistema que tiene mucha inercia y que está girando a 50 vueltas, tú, aunque tu sistema intente perder velocidad, lo que haces es que te pegas, digamos, es como una especie de liebre, ¿no? Te pegas a él y tienes más inercia y entonces puedes aguantar más tiempo. Entonces, la interconexión de Francia, la pérdida de interconexión con Francia después de 1,5 segundos provoca un agravamiento a la situación, que a su vez provoca un tercer agravamiento, que es el que dice el presidente del gobierno que pasa a los 5 segundos. ¿Por qué? Porque hay una serie de centrales eléctricas en todo el mundo, pero en particular en España, que cuando observan que la frecuencia está bajando mucho, se desconectan automáticamente. Pero esto es porque técnicamente... ¿Pero y eso por qué? No tiene, o sea, bueno, si quieres... Es antiintuitivo, ¿no? Lo que tendría que hacer es remar más fuerte, ¿o no? Bueno, déjame ahora voy a tratar de explicarte por qué, porque efectivamente es muy buena la pregunta, ¿no? Porque dices, hombre, efectivamente, ahí lo que deberíamos hacer todo el mundo es apoyar, ¿no? Pero como te puedes imaginar, tiene una razón técnica contundente, subrayo contundente para que esto sea así, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasó entonces? Déjame terminar con el relato. En ese momento, efectivamente, se desconectan 15.000 megavatios de golpe, que es el 60% de la producción, ¿vale? Es decir, estoy hablando ya del tercer efecto. La tercera consecuencia del primer fallo es que se desconectan 15.000 megavatios. Y en el momento en que se desconectan 15.000 megavatios, entonces ya es el acabose. Porque no tenemos a Francia de apoyo, ¿vale? Se han agotado los recursos después del primer incidente, hay recursos instantáneos que se han agotado en esos segundos, ¿vale? Y entonces lo que ocurre es que estamos solos y además perdemos prácticamente más de la mitad de la generación. Entonces el sistema se va al cero, porque ya no puede sostener algo que es fundamental. Esto también es muy importante, comprender todo, y además así se comprende muy bien lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, de por qué no tenemos energía todavía en los trenes un día y pico después y sin embargo sí en el resto de servicios. El sistema eléctrico tiene una particularidad muy relevante, que es que en todo momento la producción tiene que igualar exactamente al consumo. Y cuando digo exactamente es también en milésimas, porque si no iguala exactamente al consumo, lo que pasa es que esa frecuencia se desmadra. O bien, si hay mucha generación, lo que ocurre es que se acelera el sistema y se va por encima de esos 50 ciclos, se va a 51, por ejemplo, y si hay muy poca generación, es decir, si el consumo supera con mucho la generación, se frena y se va a 49 y pico, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ayer lo que vimos es que en el momento en que esa frecuencia ya se desploma y se va por debajo de 49, las propias centrales se protegen, disparan y entonces ya es una caída en cadena, porque es imposible mantener el suministro cuando te falta el 60% de la producción. Y eso que ayer a esa hora la demanda tampoco era tan alta, por lo que nos han dicho, ¿no? La demanda no era muy alta, todavía no hay un uso intensivo de aire acondicionado en España, no hace mucho calor, y además había mucha producción renovable, efectivamente, o sea, sobraba energía, ¿vale? Pero es que esto no, ya digo, es que se trata de que hay una diferencia instantánea, y en el momento que hay una diferencia instantánea, pues se monta la que se montó ayer. Vale, pero ¿y qué pasa para que suceda el origen de eso? O sea, ¿qué fuerza esos dos momentos de falta de suministro? No sé cómo llamarlo. Eso, Aymar, no lo sabemos y no lo vamos a saber en los próximos días. Y te voy a decir por qué, es muy fácil de entender. En el sistema eléctrico español hay más de 10.000 posiciones de subestaciones en la red de transporte. ¿Qué es esto? Las posiciones de subestaciones. La red eléctrica está mallada, ¿no? Sí. Es como una especie de, pues eso, de red, por eso se llama red, ¿no? Y entonces tiene nudos, y en los nudos llegan varias líneas, ¿vale? Esos nudos son las subestaciones, ¿vale? Donde confluyen varias líneas del sistema eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, hay más de 1.000, las posiciones son esas llegadas a cada nudo, ¿vale? Hay más de 1.000 posiciones de subestaciones y hay más de 60.000 plantas produciendo electricidad. Es decir, ojo, tenemos... ¿En España? Solamente en España tenemos más de 10.000 posiciones y 60.000 plantas, tenemos más de 70.000 puntos críticos, ¿vale? Entonces,
Ahora Red Eléctrica lo que tiene que hacer es, cada 20 milisegundos, ¿vale? O sea, tiene que analizar si son durante 5 segundos, esos primeros 5 segundos, y tenemos 50 vueltas por segundo, tiene que analizar 250 posiciones de 70.000 puntos críticos de control, para ver cuál fue el que en un milisegundo fue el primero en fallar. Y cómo ese fallo luego, cuáles son las instalaciones de respaldo de esa, lo que hicieron, ¿vale? Comprobar cuál fue la respuesta de esas instalaciones. Esas instalaciones, después, cómo vieron el segundo incidente, ¿vale? Cómo, en qué momento Francia baja la frecuencia de tal manera que decide desconectar. ¿Por qué el resto de instalaciones, esos 15 gigavatios famosos a los 5 segundos, desconectan? Es decir, hay muchísimas preguntas técnicas que lo que hay que hacer es esperar ahora mismo a los datos. Hay una pregunta que tengo y hoy Red Eléctrica dice que esos 2 episodios de desconexión de generación que lo terminan provocando todo sucedieron en el suroeste de la península. Todavía no concretan más porque entiendo que no pueden concretar más, pero sí que están localizados más o menos geográficamente. Coño, igual que Francia nos aplica un torniquete cuando ve que nuestro problema puede contagiar a toda Europa, en España no tenemos el mecanismo para hacer lo mismo. Cuando vemos que hay un problema en el suroeste de la península, coger y cortar esa parte concreta para que no contagie el resto de la península. Por supuesto que sí. Además, se llama selectividad de protecciones. Estamos aprendiendo mucho de ingeniería, ¿eh? Selectividad de protecciones. Efectivamente, lo que hay en toda la red eléctrica es un sistema de protecciones automáticas que lo que hacen es que tratan de aislar los problemas, ¿vale? Detectan dónde hay un problema y ese problema lo que hacen es que levantan, digamos, los interruptores para evitar que, igual que hizo Francia ayer, pues eso se transmita a los demás. Esta es una gran pregunta que hay que hacer también a la red eléctrica. ¿Qué falló ayer en la selectividad de protecciones? Algo que, por cierto, está permanentemente en revisión. ¿Por qué? Por una razón, porque cambia la topología de la red permanentemente. Es decir, yo, por ejemplo, claro, imagínate, esto está cambiando mucho con las energías renovables, sobre todo con la energía solar fotovoltaica. Imagínate que yo tengo un sistema, como puede ser, vamos a suponer que estamos cerca de la provincia de Cáceres, donde es la gran central que hay allí, es la central nuclear de Almaraz, ¿no? Ayer la central nuclear de Almaraz, en el momento del incidente, estaba funcionando en torno al 25% del total. Son 2 grupos, uno de los 2 estaba parado y el otro estaba en torno a la mitad de la producción, ¿vale? Hablo de la central nuclear porque las centrales nucleares en España son las más potentes que hay, ¿vale? Es decir, es el elemento de generación más grande de todo el sistema, ¿vale? Bien, imagínate que tú diseñas unas protecciones para entender que en Cáceres siempre va a haber un punto de inyección de energía, que es la central de Almaraz, y que básicamente la energía se va a venir para Madrid, porque principalmente el flujo es ese, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Claro, si tú detectas un problema en el camino entre Cáceres y Madrid, ¿vale? Pues dices, hombre, pues ya sé en qué sentido va a ir y si quiero proteger la generación, tengo que aislar la zona de Madrid y si quiero proteger la demanda, tengo que aislar la zona de Cáceres, ¿vale? Grosso modo es esto, se plantea así. ¿Qué pasa si de repente la central nuclear no está funcionando? Y lo que ocurre es que en las zonas más cercanas a Madrid hay un montón de generación fotovoltaica o de Castilla-La Mancha que están inyectando energía a Cáceres, o sea, están en el sentido inverso. Pues que cambia la topología. Y por tanto, esa selectividad de protecciones tiene que cambiar, ¿vale? Entonces, permanentemente se están revisando las protecciones. O sea, esto no es una cosa que se diseña una vez y ya está. No. Hay revisión de protecciones en función de cómo va evolucionando la topología de la red, ¿vale? Pero aquí está claro que eso en concreto ha fallado. Eso está claro, efectivamente, porque si no, no habríamos llegado a un 0. O sea, es decir, la selectividad de protecciones no ha funcionado adecuadamente porque no se aisló el problema, ¿vale? Salvo que el problema múltiple, y vuelvo a insistir en que tiene que ser múltiple porque un solo efecto no habría causado un apagón, se haya dado en varios puntos a la vez. Eso es rarísimo, ¿no? Bueno, es rarísimo, pero puede ocurrir. Entonces, está dentro de lo posible, ¿sabes? Mira, hoy la pregunta del millón es, ¿se va a repetir, Jorge? Espera. ¿Se va a repetir, Jorge? Bueno, y ya digo, no lo sabemos. Porque, en primer lugar, no sabemos lo que ha pasado. Entonces hay que esperar primero para ver lo que ha pasado. Pero es que fíjate, hoy he dicho una cosa y alguien me ha mirado como, este tío está loco. Verás, imagínate que lo que ha pasado tiene una probabilidad bajísima de reproducirse, porque efectivamente ha sido una carambola que la probabilidad, la podemos medir además, sea equivalente a que caiga un meteorito y nos destruya como destruyó a los dinosaurios hace 65 millones de años, ¿vale? Y ahora imagínate que yo te digo, resolver eso, y digo a ti y a los españoles, claro, si queremos resolver ese problema del meteorito, vamos a llamarlo así por simplificar, pues nos cuesta triplicar la factura de la luz. ¿Tú qué dirías? ¿Prefieres tener un apagón cada 50 años? Porque haya un evento de este tipo, cada 50 o cada 500 años, o triplicar de por vida tu factura de la luz.
Claro, es que desde eso de lo que están. Por eso te decía al principio que un sistema infinitamente fiable es infinitamente caro. ¿Lo de triplicar es un decir? ¿O crees que triplicando las facturas de la luz podríamos llegar a un sistema infalible? No, infalible no. Y para hacerlo infalible tendríamos que hacerlas infinitas las facturas. Yeah. ¿Vale? Eso, o sea, siempre hay un cierto riesgo de apagón. ¿Vale? Lo que pasa es que es un riesgo muy pequeño. ¿Ves la mano del ser humano detrás de lo que ha pasado? Seguro, pero lo que no veo es una mano intencionada y desde luego mucho menos a priori. Hay que ver lo que ha pasado. O sea, lo de ciberataque tú no te lo crees. ¿Sabes por qué? Le doy poco crédito. O sea, puede haber habido un ataque a una subestación que haya afectado al resto, ¿vale? Insisto, una vez más, que esto es un problema múltiple, ¿eh? Puede ser. No le doy mucho crédito por lo siguiente. Si uno ataca un sistema electrónico, como puede ser un sistema de control de una subestación, de las protecciones de una subestación, normalmente lo dejan utilizado. ¿Vale? O sea, es decir, uno no ataca dándole a un botón diciendo apágate y luego se reinicia. No. Lo que hace, si entra un gusano, por ejemplo, en un sistema de este tipo, lo deja fuera de control. Y entonces, si hubiéramos observado eso, no habríamos visto lo que vimos ayer, que es un protocolo que, por cierto, voy a defender aquí, la actuación de Red Eléctrica, en tiempo récord, aunque yo comprendo que a las personas, sobre todo a las más afectadas, les pareciera muy largo lo de la reposición del día de ayer, pero si lo comparamos con otros países de primer nivel, como es Estados Unidos, es excepcionalmente bueno el tiempo de recuperación, sobre todo teniendo en cuenta que no había experiencia previa. ¿Vale? Bueno, pues Red Eléctrica lo que hizo ayer es lo que venía haciendo en sus ensayos, porque hay ensayos todos los años de esto, de cómo recuperar el sistema desde cero, pero es que llevaban 50 años sin probarlo. Es que todo lo que yo fui un día a un ensayo de estos, hace ya muchos años, hace más de 10 años, y claro, es que todo esto es con simuladores. Entonces, fíjate, Aymar, que es que estos son 3 generaciones de ingenieros que han transmitido al resto de generaciones dentro de la compañía cómo se hace una recuperación sin haberlo hecho nunca. Entonces, es realmente complicado. O sea, tú imagínate que tu abuelo te hubiera contado una cosa y que tú eso, de repente ahora te toca ponerlo en práctica. Esto es lo que pasó ayer. Y entonces resulta que recuperamos el 100% en 18 horas. Y la gente se queja y dice, y además oigo ahora todo tipo de políticos, ¿no?, metiéndose que esto es subdesarrollado, no sé qué. Vamos a ver, ¿a ustedes les parece que el estado de Texas en Estados Unidos es subdesarrollado? Y me vas a decir, ¿y por qué dice ahora este hombre lo de Texas? Muy fácil. En 2021, hace muy poquito, hace 4 años, en Texas un lunes se fue la luz, en el mes de febrero. Y el miércoles, más del 50% de la población seguía sin luz. 2 días después, más de la mitad de la población seguía sin luz en Texas. No estoy hablando de Zimbabue, estoy hablando de Texas. Por tanto, es que hay muchos datos. Y esto es un ejemplo. En Italia pasó también hace unos cuantos años, ¿no? En 2003. Pero quiero decir, hay muchos datos objetivos como para valorar lo que hicieron ayer los señores de Red Eléctrica. Y aprovecho también para decir una cosa que tiene mucho que ver con los periodistas. Y también con los políticos, ¿no? Que decían ayer, oiga, que es que nosotros queremos información, queremos saber lo que está pasando. Y digo, no es el momento de tener información. Lo que es el momento es que los técnicos que están allí repongan el servicio. ¿Se puede reponer del todo sin saber dónde ha estado el error? Claro que se puede reponer. De hecho, es que cuando hay un cero no sabes, tienes una idea, porque el sistema eléctrico es que tiene muchas particularidades, pero además de lo de la frecuencia, de estar siempre sincronizada, digamos, la frecuencia por el consumo y la producción, tienes un problema, que es que luego las líneas tienen una capacidad finita. Las líneas son como las autopistas. Entonces, tú no puedes tener, aunque iguales, imagínate que hay una demanda de 30.000 y un consumo también de 30.000. No te vale en cualquier sitio donde esté la demanda y donde esté el consumo. No. Yeah. ¿Por qué? Porque imagínate que tú tienes toda la producción en Galicia y el consumo lo tienes en Madrid y en Barcelona. Las líneas eléctricas no te dan para llevar la producción de Galicia a Madrid y Barcelona. Entonces, lo que pasó ayer seguro es que Red Eléctrica empezó a observar una subtensión en la zona suroeste. Y por tanto sabe, y por eso, con mucha prudencia, todavía no dice qué central de generación. ¿Vale? Porque sabe que es en una zona geográfica donde ha observado una primera subtensión. Claro, ellos han visto una subtensión en una zona. Y ahora tienen que analizar los registradores de esa zona. ¿Vamos a saber sí o sí lo que pasó? ¿O es posible que no lo sepamos nunca? Seguro que sí, porque los datos son los que son. Otra cosa es que, como vuelvo a decir una vez más, el incidente es múltiple, ¿vale? Se esclarezcan y se identifiquen tan claramente las responsabilidades como para acusar a una sola entidad. Ojo, que esto ya ha pasado. Por ejemplo, voy a citar un apagón de hace no mucho, de hace unos pocos años en Tenerife, que dejó la isla de Tenerife a cero. Allá hay básicamente 2 empresas operadoras. La red eléctrica la explota Red Eléctrica de España, la misma que estuvo involucrada ayer en la reposición del servicio, y la generación la explota una sola empresa, que es una filial del grupo Endesa. Unelco se llama. Bien.
Pues lo que ocurre es que hubo un conflicto, y en el expediente informativo que se abrió, un conflicto entre las dos empresas, entre los técnicos de las dos empresas, porque fallaron varias cosas. Y entonces los técnicos, unos echaban la culpa a los otros. Entonces, esto es muy probable que vaya a ocurrir en los próximos meses. Claro, que unos digan, oye, es que este señor hizo esto y entonces yo hice lo otro y tal y cual. Es que aquí va a haber muchísimo dinero en juego, la responsabilidad. Claro, por supuesto que eso va a ocurrir, ¿vale? O sea, es decir, ahora, que sepamos exactamente cuál es la subestación que falló, la planta que originó, si es que ha sido un problema de generación, o si ha habido un disparo en un gran consumidor industrial, o en un tren, o en lo que sea, lo vamos a saber exactamente dónde está, 100% seguro. Y a lo que vamos a asistir seguro es a todo el mundo echándose mierda entre sí. Bueno, eso ya lo estamos asistiendo. Pero ya no solo entre las compañías. No, yo aquí quiero hacer un alegato, un llamamiento a la inteligencia de los oyentes de la cadena SER, ¿no? O sea, es decir, bien, tenemos una situación histórica que yo diría que por suerte no se ha dado más que una vez, por lo menos que yo sepa, en 50 años que llevo yo por aquí. Y claro, la gente está aprovechando para introducir sus intereses económicos en el debate, ¿no? Entonces el que es detractor de las renovables dice que había demasiada energía solar. Y es que la culpa la tiene la energía solar, sin tener ningún dato, de cuál fue la central que falló, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Ya la culpa ya la tiene la energía solar. Los partidarios de las nucleares es que hay que mantenerlas abiertas. Claro, todas. Y los detractores de las nucleares hay más, lo que dicen, cosa que también me parece mal de lo que dijo ayer el propio presidente del gobierno, es las centrales nucleares no han ayudado a la reposición de servicio. Efectivamente, ahora Sánchez, ha sido un problema. Claro, es que son las 10 de la noche del día de +1 y todavía no hay ninguna central nuclear operando. Entonces, efectivamente, pero ¿sabes qué pasa? Que es que cada tecnología en el sistema tiene su función, ¿vale? Y la función de las centrales nucleares no es reponer el servicio. Para eso hay otras tecnologías, ¿vale? Entonces, las centrales nucleares entran a dar estabilidad al sistema cuando ya está el servicio repuesto. Entonces, dicen, no, es que las centrales nucleares han sido un problema para reponer su servicio. Efectivamente, hay que mantenerlas calientes, vamos a llamarlas así, porque si no, el problema es que hay una reacción en cadena del uranio que lo que puede ocasionar es un problema muchísimo mayor. Entonces, hay que darles energía muy rápidamente para evitar que el problema sea mayor, pero además ellas no aportan energía. No aportan energía durante el primer día y pico. Pero a partir de esta noche veremos de nuevo arrancar esos grupos nucleares que estaban arrancados ayer, ¿no? Para los expertos en energía como tú, ¿esto qué está siendo? ¿Una pesadilla? Sí. ¿Una final de la Champions? ¿Qué está siendo esto? No, a ver, yo no soy muy futbolero, así que no sabría decirte si es una final de la Champions, pero es una pesadilla en el sentido sobre todo de escuchar tantas opiniones infundadas y tanta desinformación, ¿no? Que es lo que a mí más me molesta, ¿no? O sea, es decir, tanto ahora si quieres te cuento un poquito lo del tema de por qué los 15 gigavatios de repente desaparecen del sistema y se van, ¿no? Que te decía antes que tiene una justificación técnica, ¿no? Claro, yo cuando veo, y además a gente que supuestamente son responsables políticos de cierta relevancia, hablar de esto con mucha ligereza, ¿no? Y como ya prácticamente identificando dónde está el problema, pues me llevo la mano a la cabeza. Dame un segundo, porque tengo aquí ya a Esther Palomera, Fernando Garea y Lucía Méndez que tienen preguntas para ti. Porque es que no tenemos otra cosa más interesante esta noche que hacer que preguntar a quienes de verdad saben acerca de lo que nos está pasando. Hora 25. Aimar Bretos. Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Estamos en conversación con Jorge Morales, que es director de Próxima Energía, ingeniero industrial, uno de los mayores expertos en energía que tenemos en España, y se ha venido esta noche a Hora 25. Se incorporan en este momento Fernando Garea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Lucía Méndez, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Esther Palomeras, muy buenas. Muy buenas noches, Palometa. Y dejadme que salude también a Carmen. Carmen, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Pues bien, y de dar las gracias a la cadena SER porque me brindan un micrófono para poder contar todas las peripecias que tenemos en estas casas, que estamos sin luz todavía en Madrid. Sin luz todavía en Madrid. Sí, llevamos más de 30 horas sin luz en Hermanos García Noblejas, 15 Tampoco me dé el y número. 17. Bueno, bien, ya está. Que se sepa, que más de 50 familias, ¿eh? Y lo extraño es que tenemos un bingo, el bingo Las Vegas, que está aquí al lado, y sí que tiene luz, ¿eh? Hay que decir todo. Y tenemos 6 semáforos en esta avenida, que es una avenida grande, también sin luz, con lo cual el cruzar es jugarte el tipo. Carmen, ¿cómo se están apañando? O
sea, quiere decir ya pues 2 como días podemos. sin luz. Nosotros hoy, por ejemplo, hemos tenido que comer fuera para comer caliente, porque ayer tuvimos que comer ya un bocadillo. Hay personas que van con silla de ruedas y se les ha tenido que ayudar a subir pisos, otro que va con un andador. Hay niños que bueno, pues que calientan el biberón, a lo mejor en otro vecino de otra calle. Hay una cafetería que has tenido que cerrar, hay también otro supermercado que ha tenido que cerrar, que son los 2 locales de las viviendas del edificio. Hemos llamado a todo el mundo y la compañía Unión Eléctrica Fenosa, tomamos nota. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Llevamos más de 30 horas. Y entiendo que tiene que ser angustioso, ¿no? Ver que el resto de España sí recobra luz y usted está... Hombre, tremendo. Mire, mi marido necesita un aparato de estos que se llama CPAP para respirar por las noches. Claro, es eléctrico, no lo puedes tomar. Bien. Yo me acaban de operar de cervicales, he bajado porque lo estamos haciendo desde el portal, porque es imposible, no tenemos ascensor, no tenemos nada, y bueno, pues nos apañamos como podemos. O sea, es tremendo. Más de 50 familias de las que conozcamos ahora, porque no sabemos otros edificios. Y la compañía, la suministradora, porque no es la compañía, la suministradora, pues no da razón. Carmen, muchísima suerte. Muchísimas gracias de nuevo por dejarnos hablar y por darnos voz. Para eso estamos. A ver si esto sirve para algo. Con los periodistas también relacionados que tenéis ahí en esa mesa, que también ellos hagan algo. Que nos ayuden. Carmen, un segundo, que Jorge, el experto en energía, le quiere preguntar algo. Sí, le quería preguntar una cosa muy rápida. ¿Sabes si el transformador que alimenta su edificio y el de al lado es el mismo o son 2 transformadores independientes? Pues no tengo la carrera de ingeniero. No, digo, pero lo tienen que saber porque en casa, ustedes, por ejemplo, en el sótano, ¿hay un transformador en el sótano de su edificio? Pues no tengo ni idea. No, hombre, un transformador es un elemento grande, se sabe, o sea, se ve. Yo creo que no, que debe ser es una cosa, exterior. es más grande que un coche, bastante más grande. Entonces no. Por eso digo que el que tiene un transformador en casa lo sabe, porque es un elemento y además ruidoso, vale. No lo tenemos, Vale, de acuerdo. Si es así, desde luego que no lo tenemos. Vale. Y no sabemos si hay un transformador cerca Seguro, de aquí, seguro, en la 100%. calle Caunedo, y dicen que han venido a arreglarlo. Aquí no hemos visto nada porque hemos estado pendientes de a ver si venía alguien de la distribuidora, porque ya no es la compañía que te factura a ti. Claro. Bueno, pues que se pongan las pilas ahora que lo han oído en la radio. Hombre, es que 50 familias sin luz en un Madrid céntrico, y además otra cosa muy importante, tenemos 6 semáforos que no funcionan. En esta avenida, que si lo conocen, es una avenida grande y para cruzar te juegas el tipo. Carmen, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes de nuevo. Mira, lo que ha pasado, Carmen, déjame que te cuente, es que va a ser un ejemplo de lo que va a pasar en los próximos días, ¿no? Fíjate, esto es un incidente derivado del de ayer, pero cuyo origen ya no es el de ayer. Fíjate qué cosa más curiosa. Todo apunta a que ha machacado el sistema de estos edificios, ¿no? Esto, igual que cuando vuelve la luz, por ejemplo, en casa, te puede dar una sobretensión y eso se lleva por delante tu sistema local. Pues esto lo que ha ocurrido es que su sistema local, que su transformador es el mismo que alimenta las farolas y que alimenta el edificio de al lado, ¿vale? Ese transformador ha tenido un problema. Cuando se va el suministro y vuelve, ha tenido un problema y por lo que sea, todavía no lo han repuesto. Hay muchas veces que esos transformadores en las ciudades son subterráneos y no es fácil acceder a ese transformador y no es fácil cambiarlo, ¿vale? Y además hay que tener un repuesto, hay que ver dónde está, etcétera. Entonces, quiero decir, ¿ves? Esto ya es una consecuencia, desde luego, de lo de ayer, porque de no haber habido ayer apagón, ahora esta señora tendría luz, por supuesto que sí, o sea, el origen es pero ahora ya hay otra cuestión distinta. Te lo digo porque, por ejemplo, esta señora tiene un problema ahora y quiere hacer una reclamación de daños y perjuicios. Esa reclamación, el causante de esa reclamación ya es doble. Porque uno será el causante de ayer, el causante del daño original, pero hay un segundo de decir, oiga, y ahora que todo el mundo tiene luz, ¿por qué mi compañía tarda en reponerme el servicio 3 días mientras que los demás le ha repuesto instantáneamente? Bien, hay una segunda responsabilidad, en este caso de la compañía distribuidora. Ya estamos entrando en la capilaridad de la red eléctrica, en la cual ahora lo que ha fallado ya es la versión capilar. Ya no es la gran red de transporte, que por supuesto que puede ahora mismo satisfacer la demanda de estos edificios y de estos semáforos, sino que lo que está fallando es algo muy local como consecuencia de lo de ayer. ¿Cómo puede ser que ayer los franceses notaran en un milisegundo
que algo estaba yendo mal en el suroeste de la península ibérica y que hayan pasado 12 horas desde que se recupera la conexión en San Sebastián hasta que, yo qué sé, esta mañana, por ejemplo, en Cortes y Graena, provincia de Granada. O sea, han recuperado hoy a las 6 de la mañana. ¿Cómo puede ser? Pues muy fácil, porque esto es gradual. ¿Y por qué es gradual? Vuelvo al mismo principio de siempre. Porque siempre hay que estar igualando producción y demanda. Entonces, claro, cuando el sistema se va a cero, Red Eléctrica tiene que empezar a conectar una central, pero una central muy chiquitita. Porque tiene que ir acoplando el consumo exactamente a la producción. ¿Cuál es la central que elige? Una hidroeléctrica, autónoma. Alguien que no dependa de nadie para arrancar y que lo que tenga es un canal de agua que se puede regular muy fácilmente el agua que entra o que sale y en función de eso la energía que se produce. Entonces, hay algunas centrales muy críticas, no voy a decir dónde están porque esto estaría pistas a la gente que piensa mal, ¿no? Y sí que estaría dando posibilidades a ese posible... No, Carmen ya nos ha dado todos los datos que no se podían dar. No, pero identificar las centrales autónomas en España es crítico. Entonces, esas centrales son las que precisamente en esos simulacros que te decía antes que se hacen todos los años en red eléctrica se utilizan esas centrales. Es decir, de aquí arrancamos y empezamos poco a poco a conectar. ¿Vale? Entonces, imagínate, voy a decir, una central que estuviera muy cerca de Córdoba. No se conecta directamente todo Córdoba capital, no. Se coge algún pueblo de Córdoba y se le da servicio. Y luego una subestación de las afueras de Córdoba. Y poco a poco se va haciendo que la central vaya cada vez a más y el consumo también poquito a poco cada vez a más. Y se utilizan centrales muy flexibles para eso, que son primero las hidroeléctricas. Cuando el sistema está suficientemente estabilizado, se coge y se da servicio a las centrales de gas, que son las siguientes. O sea, las más flexibles de todas son las hidráulicas, pero luego vienen las de gas, ¿vale? Entonces, las de gas tardan entre 3 y 5 horas en arrancar. Por eso ayer, en cuanto se produce el apagón y lo primero que me preguntan cuánto tiempo va a durar, todos los técnicos, incluido yo, decimos al menos 5 horas. Al menos. ¿Por qué? Porque sabemos que una central de gas, que es absolutamente fundamental para reponer el servicio, no arranca hasta que no pasan 5 horas. Entonces, una vez que la central ya empieza a arrancar la de gas, empiezan ya las ciudades a entrar en servicio. Y entonces, el objetivo de Red Eléctrica principal es volverse a conectar a su papá, es decir, a Francia. Porque en el momento en que recupere la interconexión con Francia, es mucho más fácil reponer el servicio. Entonces, ¿qué pasó ayer? Que los franceses, aunque desconectaron a las 12:30, a partir de las 2 de la tarde empezaron a dar servicio poco a poco en el norte. Entonces empezamos a ver suministros en el sur que estaban abastecidos, no por Marruecos, como se ha dicho, por cierto, que la interconexión con Marruecos es muy poco fiable, sino por las centrales hidroeléctricas del sur, ¿vale? Esas centrales hidroeléctricas autónomas son las primeras que empezaron a dar servicio en el sur y en paralelo, desde el norte Francia empezó a suministrar energía a través del País Vasco, de la interconexión del País Vasco al norte de la península. Ha sido el gobierno el que nos ha dicho que Marruecos se estaba metiendo en Lo sé, pero es que ha habido mucha desinformación también del gobierno durante estos días. No me lo puedo creer. Sí, es que es así. Te pregunta Palomera. Yo tengo una pregunta, porque efectivamente nosotros no hemos podido hacer el curso acelerado ni de gestión de eléctricas ni de ciberseguridad, entonces nos limitamos a lo largo del día de ayer y de hoy a escucharos a los que tenéis información y sabéis de lo que estáis hablando. Pero de las conversaciones que yo he tenido a lo largo del día de hoy, ayer por la noche, pero sobre todo en el día de hoy, he tenido la sensación de varios testimonios, no solamente de miembros del gobierno, sino también de Red Eléctrica, que ese énfasis que estaba haciendo permanentemente el presidente del gobierno en sus 3 comparecencias sobre los operadores privados tenía que ver, o al menos así lo he interpretado yo, con que ahora se está librando una batalla por las indemnizaciones multimillonarias que pueden venir por parte de las empresas en los tribunales y en las reclamaciones. Y en el diario hemos recordado hoy, nos ha llamado especialmente la atención el expediente informativo que ha anunciado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, tanto para Red Eléctrica como para las operadoras privadas, y hemos recordado un precedente de una sentencia del Supremo que condenó a Red Eléctrica y a Endesa, creo recordar, a pagar 20 millones de euros por un apagón que hubo en Barcelona y que afectó a 350.000 hogares y establecimientos. O sea, si nos ponemos a multiplicar, lo que viene puede ser astronómico. Entonces, no sé si la opacidad, la falta de colaboración que nos dicen desde el gobierno que se está produciendo por parte de las operadoras privadas e incluso por parte de Red Eléctrica tiene que ver con lo que viene ahora en los tribunales y las indemnizaciones que se puedan pedir. No te falta razón en que los intereses económicos que hay detrás son enormes y que por supuesto están influyendo en las posiciones de cada parte.
¿vale? Esto es clarísimo. O sea, es decir, la responsabilidad principal en la información de lo que pasó ayer la tiene Red Eléctrica, pero evidentemente las grandes compañías eléctricas también pueden contrastar esa información y aportar información que puede contradecir lo de Red Eléctrica. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Cuando en Tenerife se fue un cero hace unos años, no muchos, hay que recordar que fue en 2022 o 2021, hace no mucho, hubo un cero, es decir, un apagón total en la isla de Tenerife. Allí los dos operadores, que eran Red Eléctrica y Endesa, se contradijeron unos a otros. Es decir, uno le echaba la culpa al otro y el otro al uno. Y los dos eran técnicos, ¿vale? Seguramente tuvieron parte de culpa los dos. Pero hubo una batalla mediática, además, por quién le ponía el cascabel al gato, ¿eh? Y quién era el culpable de todo esto. Y esto es lo que ya estamos observando. Estamos ya digo, hay gente que está diciendo ya, esto es la fotovoltaica, es el gas, es la nuclear. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses económicos detrás que están diciendo, por supuesto. Y ahora vamos a ver, porque ahora vendrán las compañías de seguros. Porque esas indemnizaciones, si se demuestra que hay un culpable y que hay una negligencia, ¿vale? Al final, por supuesto que son multimillonarias y que hay compañías de seguros por detrás que pueden tener grandes problemas para pagar esas primas. Lucía. Es creíble que el gobierno no tenga la información, o sea, que Red Eléctrica no le esté dando la información al gobierno. Pero si es que no la tiene Red Eléctrica, porque ya digo que son decenas de miles de puntos de suministro multiplicado por muchos milisegundos. Entonces son millones de datos que tienen que analizar en los próximos días. A ver, Méndez. Yo te voy a hacer una pregunta, Jorge, así como personal, ¿verdad? Porque yo de megavatios y esto no entiendo. Pero en términos generales, si tú dices hay mucha desinformación, si esto es un punto ininteligible para cualquier ciudadano medio que no tenga conocimientos de ingeniería, porque es así, es ininteligible. El presidente del gobierno dijo ayer lo de que habían desaparecido no sé cuántos megavatios. El presidente del gobierno digo, pero ¿qué dice? ¿Cómo la va a entender la gente esto? No. Bueno, si todo esto es así, ¿tú no crees que cualquier cosa puede creerse? O sea, si no sabemos nada, si es tan contradictorio, si las compañías no sé qué y Red Eléctrica tal y cual, si el gobierno no sé qué, la gente, ¿cómo puedes tú acusar a nadie de creer en conspiraciones? Pues que está claro, o sea, es facilísimo creer en conspiraciones. Yo misma, si no te lo explican y es muy difícil de comprender, es normal que la gente crea que hay algo encerrado, porque claro, el resultado de todo esto que tú estás diciendo es un resultado de caos, sobre todo en ciudades grandes como Madrid, porque no es que solo haya fallado la luz, es que tampoco hubo teléfono, es que no había alternativas algunas no hay alternativas a la energía eléctrica, no hay alternativas en ningún lado, ni en en los hospitales regular, en los otros. Entonces, claro, es decir, la responsabilidad es de todos. ¿Cómo vamos a decirle a la gente que no crea en bulos? Morales. ¿Cómo? Pues no podemos, efectivamente. Yo contra esto llevo luchando algo más de 10 años que llevo en comunicación en esto de energía, ¿no? Fíjate que cuando hablamos del sistema eléctrico nacional, a nivel político, hay posiciones políticas cuando yo entiendo que la energía debería ser claramente un tema de Estado y un tema técnico, ¿sabes? Es decir, estábamos hablando antes, decía, ninguna tecnología de generación es óptima, ninguna. Todas tienen virtudes, pero también tienen inconvenientes. ¿Vale? Tienen vicios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es decir, tenemos que tener un plan consensuado, donde todos sepamos lo que queremos pagar y hasta dónde queremos llegar, en cuanto a ser más limpios, menos limpios, más renovables, menos renovables, con más riesgo, que son las centrales nucleares, o con menos riesgo, etcétera. Todo esto, ¿qué es lo que ocurre? No se explica. No, es verdad que no se explica a la población así. Entonces, esto favorece que cada uno de los intereses que hay por detrás, y que subrayo lo que ha dicho Esther, que es muy importante, son básicamente económicos, lo que empiezan es a contaminar a la opinión pública sobre, por ejemplo, ahora las posiciones de si hay que cerrar o no anticipadamente una central nuclear. Eso ahora, con el apagón de ayer, se contamina muchísimo, ¿vale? Y vamos a escuchar un montón de barbaridades sobre esto que no están fundamentadas técnicamente. A mí cuando llevo años, cuando se me dice que hablemos de la nuclear, me dice, es que tú eres antinuclear. Y digo, yo no soy antinuclear. Yo lo que soy es que no se cuente la verdad de lo que cuestan las centrales nucleares. Porque lo que está ocurriendo es que están socializando las pérdidas y están privatizando los beneficios. Entonces, yo lo que he pedido es que se pongan negro sobre blanco las cuentas de las centrales nucleares. Mira, escucha cómo se ha, digamos, radicalizado hoy el debate, sobre todo gobierno PP, acerca de las nucleares. El PP insiste en que es el mejor momento, después de lo que ha pasado, para mantenerlas abiertas todas. El gobierno contesta que lo de ayer no tuvo nada que ver con las nucleares y que en caso de que las nucleares jugaran algún papel,
fue el de ser un problema, que esto es lo que ha dicho hoy Pedro Sánchez. Josué Coello. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sí, como un viejo debate que va y viene, pero que siempre está ahí, el apagón ha vuelto a poner encima de la mesa qué pasará con la energía nuclear. No pocas han sido las voces que desde el sector y en las últimas horas han deslizado que el apagón pudo producirse por un parón en buena parte de las centrales, pidiendo además alargar su vida útil. Y esto ha sido utilizado por Pedro Sánchez para dejar un recado. Quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares, francamente, o mienten o demuestran su ignorancia. No solo desde el sector se ha usado la energía nuclear para cuestionar la política energética del gobierno, también desde la oposición. El PP, que ha defendido en innumerables ocasiones su uso, pide al Ejecutivo reconsiderar su decisión, más aún en este contexto. Las centrales nucleares son energía verde de cero emisiones y ningún país europeo en este momento las está cerrando, al contrario, las está manteniendo. Y lejos de recoger el guante, era el propio Sánchez el que zanjaba el debate. Las nucleares, dice, son más un problema que una solución. Los ciudadanos deben saber que durante esta crisis las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema, porque estaban apagadas. Vox también ha hecho del uso de las nucleares un argumento para cargar contra el gobierno, mientras que Aimar Junts ha pedido alargar su vida útil. Gracias, Josué. Por lo tanto, Morales, para que yo lo entienda, el apagón va a derivar en un debate sobre las nucleares cuando las nucleares no han jugado ningún papel en el apagón. Bueno, a ver, decir Aimar que no han jugado ningún papel, seguro que han jugado algún papel, porque todas las energías que había ayer en producción en ese momento tuvieron algo que ver en el apagón. Todas, absolutamente todas. Lo que ocurre es que, como te he dicho antes, la tecnología nuclear tiene unas particularidades que no tienen otras tecnologías, igual que la energía solar fotovoltaica tiene unas, la hidroeléctrica, como te he explicado ahora, que es la que arranca el sistema, tiene otras, el gas tiene otras y la eólica tiene otras, cada una tiene sus particularidades. Entonces, lo que ocurre es que ahora se está, como bien has dicho, radicalizando el debate de las nucleares sobre un incidente que se aprovecha para decir, mira, en este momento la nuclear tal. No, oiga, es que lo que hay que ver la nuclear no es en un momento de una crisis como la de ayer, sino hay que ver en los próximos 20 años, que España tiene un plan de 2050 de ser 100% renovable, si eso es asumible o no. Si en el calendario que hay, que dentro de 10 años no haya ninguna central nuclear en España, ¿quién va a sustituir esa energía? Porque desde luego si lo que vamos a hacer es comprar gas a Estados Unidos, antes a Rusia, ahora a Estados Unidos principalmente, para quemar gas para sustituir una central nuclear, seguramente haya gran parte de la población que no esté de acuerdo. Todas esas cosas no se abordan. O sea, el fondo de la cuestión, insisto además que hay un problema económico. Las nucleares, el problema principal que tienen es que cuando se cierran hay que pagar una fiesta que es millonaria. Te voy a dar un dato. Los residuos nucleares siguen siendo peligrosos 10.000 años después del cierre de una central nuclear. 10.000 años. No hay ninguna empresa en nuestra economía, ninguna empresa soporta una cuenta de resultados con una deuda a 10.000 años vista. Entonces, ¿qué es lo que hacen todas las centrales nucleares europeas? En particular en Francia, que la empresa es pública por una razón, que es esta. ¿Qué es lo que hacen todas? Cuando se cierra la central, les dan las llaves al gobierno. Es decir, socializan el riesgo. Decir, no, oiga, ahora usted, 10.000 años, yo esto no lo voy a soportar. Entonces, lo que ha pasado en Europa, y en España en particular, es que entre los gobiernos y las empresas se ha llegado a un acuerdo de qué parte de la fiesta pagan las empresas. Pero sí, siempre limitada. Entonces, si las empresas ahora están poniendo 10.000 millones y resulta que la fiesta nos va a costar, porque es que el problema es que cada año que hacemos la cuenta nos salen 3 o 4.000 millones más cada año. ¿Vale? Y nos quedan 10.000 años. Yo, fíjate, cuando hablo de este tema de los 10.000 años, le sugiero a la gente que piensa qué hacía la humanidad, qué hacía el Homo sapiens, estos que somos nosotros, qué hacían hace 10.000 años. Estaban viendo lo que era la agricultura. Y nosotros le vamos a dejar un residuo peligroso a la gente dentro de 10.000 años. Esto es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Entonces, claro, cuando este debate se plantea así y se plantea en términos económicos, decimos, oye, ¿estamos de acuerdo en que todos queremos pagar la fiesta? Porque ahora de lo que se está hablando es que las empresas que se han sentado hoy a hablar con el presidente del gobierno, lo que le están pidiendo al presidente del gobierno es pagar menos fiesta todavía de la que tienen comprometida. Pero después de lo que hemos visto esta semana, ¿estamos en condiciones de, a medio plazo, vivir en una España sin nucleares? Por supuesto, pero si eso ya estaba previsto de antes. Otra cosa es que me digas, ¿en una España sin nucleares hay más o menos probabilidad de que se vaya la luz? ¿Vale? ¿Y cuál es tu respuesta? Y yo te digo, tendríamos que hacer los estudios concretos de fiabilidad del sistema. Lo más probable es que haya más probabilidad. Haya más probabilidad de que efectivamente, o sea, un sistema es más difícil de gestionar con renovables que con nucleares, 100% seguro. ¿Vale? Esto está claro. Ahora, ¿eso quiere decir que nosotros vamos a asumir todo lo demás que hay alrededor de las nucleares a costa de tener una probabilidad, vamos a poner un 0,1 por 10.000 mayor? Es que esa es la cuestión y eso es lo que nos explica. Te pregunta Garea. De hecho,
se iba a crear o construir el cementerio aquel nuclear y se levantó y se olvidó y nunca más se supo por los problemas que había. Pero bueno, mi ignorancia sobre este tema es tan enorme que me salen 1000 preguntas, pero lo voy a resumir en 3. Has hablado de 3 fallos sucesivos en muy corto espacio de tiempo o muy largo según cómo se mida ese tiempo. ¿Qué puede provocar esos fallos? 1. 2. El presidente del gobierno ha hablado hoy permanentemente de operadoras privadas y hay un poco de confusión, creo, entre lo que son las empresas eléctricas y la función que ejerce Red Eléctrica. Esos fallos, ¿de quién pueden ser? No culpa, pero sí responsabilidad de las empresas eléctricas o de Red Eléctrica, que es la encargada, digamos, de la distribución, por simplificarlo, de esa energía. Y el último, ¿es verdad esto de que ya hubo avisos antes de que podrían producirse esos problemas, por ejemplo, desde Red Eléctrica? Vale, buenísimas preguntas, Fernando, y que nos darían para estar debatiendo desde luego toda la noche. Fernando activa el modo Consejo de Ministros que lanza y pa. Voy a tratar de resumir las respuestas en una sola, que es que no lo sabemos lo que ha pasado. Sí, porque es que mejor la pregunta que la respuesta. Claro que sí, pero déjame ahora tratar de particularizar. Mira, te voy a dar ejemplos. El primer incidente de ayer pudo ser perfectamente un fallo de mantenimiento de una subestación. El primero de ellos. Ese fallo de una subestación puede ser porque hay algunas subestaciones que son titularidad de Red Eléctrica, es decir, de una empresa, vamos a llamarla así, semipública, con control del Estado, o puede ser que sea de una entidad completamente privada. Por tanto, ahí ya tenemos una primera bifurcación, que el primer incidente puede venir de un sitio o de otro, ¿vale? Bien, en segundo lugar, el segundo incidente que se provoca después del primero, que puede o no tener relación y que no sabemos lo que es, a su vez también puede venir de la red pública o de la red privada. Y puede venir de una central de generación, puede venir de un consumidor, puede venir de un fallo en cualquier elemento de la red, puede venir de varias centrales de generación, ¿vale? Y ahora cogido con pinzas está el sistema como para que un error que pueda venir de cualquiera de esos actores tumbe el sistema entero. Uno no, pero 2 sí. Claro, es que volvemos a lo mismo. Cables a la vez, claro, no, pero tienen que ser 2 cables muy concretos, ¿eh? No vale cualesquiera. Y entonces, y ahora llegamos al tercer punto, que es el que te contaba antes. Cuando de repente desconectan 15.000 megavatios de golpe, cuando se va la interconexión con Francia, eso es que, fijaros lo que os voy a decir, que os va a sorprender, estaban obligados a desconectar. Porque la normativa española, en particular, hay un reglamento, el reglamento electrotécnico de baja tensión, obliga a desconectar a ciertas centrales cuando la tensión baja de un cierto nivel. Y entonces me decía Aymar antes, pero qué barbaridad, porque entonces lo que están haciendo es empeorar, agravar el problema, ¿no? Que es lo que hicieron ayer. Y le decía, sí, si quieres luego te explico por qué. Voy a explicar ahora muy sucintamente por qué se hace esto, porque no estamos locos los ingenieros. O sea, ¿esto por qué lo hacemos? Muy fácil. Vosotros imaginaros que tenéis una compañía eléctrica, estáis manteniendo un sistema y tenéis un problema en una línea, ¿vale? Y entonces lo que hacéis es que desconectáis esa zona y mandáis a algunos operarios allí a subirse a las torres de 40 o de 50 metros a operar esa línea, ¿vale? Y ahora imaginaros que en esa línea hay alguien por allí detrás, hay unas casas conectadas y una gente, que lo que ocurre es que tiene unos paneles solares fotovoltaicos. Y esos paneles no se desconectan y siguen produciendo energía. ¿Qué ocurre? Que los operarios mueren en cuanto se suben a la red y la tocan. Por esa razón, como el sistema no sabe distinguir si lo que ha pasado es que ha bajado la tensión porque ha habido un cero o porque realmente ha habido una desconexión provocada, ¿vale? Las centrales, según la normativa española, insisto, están obligadas, algunas centrales, a desconectarse. Entonces, ¿qué pasó ayer? Cuando el presidente del gobierno dice a los 5 segundos se desconectan 15 gigavatios y yo lo escuché ayer, digo, pues lo normal. Desaparecen, dice. Claro, digo, lo normal es lo que tienen que hacer porque es lo que dice el Boletín Oficial del Estado. Entonces, ¿ahora quién tiene la culpa, Fernando? Porque es el Boletín Oficial del Estado el que ha dicho a esas centrales que desconecten. Entonces ya complicamos la cosa aún más. Y lo de los avisos que te decía, que se han publicado varios. Claro, y es que entonces ahí ya entramos en la categoría general de desinformación, ¿no? Por ejemplo, en julio del año pasado hay un borrador de Real Decreto del Gobierno que lo que dice es que a consecuencia de un informe de Red Eléctrica, va a exigir a la pequeña instalación fotovoltaica, es decir, a todas estas instalaciones de autoconsumo que hay pequeñitas en las casas y que ya suponen 7.000 megavatios, es decir, de orden de la mitad de lo que desapareció, entre comillas, ayer, ¿vale? Bueno, pues esos 7.000 megavatios tienen que adaptarse a esto. Es decir, cuando vean que la tensión cae, en lugar de irse, como estaba previsto antes, y como el Boletín Oficial del Estado, digo una vez más, les dice les obliga a quitarse, ahora dicen, no, ahora no. Ahora ustedes tienen que invertir, tienen que poner ahí un dispositivo para que en lugar de eso sigan produciendo durante al menos unos segundos para no empeorar la situación, ¿vale? Esto es verdad que hay un informe de Red Eléctrica del año pasado y es más, hay un borrador de Real Decreto del Gobierno publicado en julio del año pasado, no hace 100 años. En ¿Y julio por qué del no año se pasado. aprobó el decreto? Porque todavía no hay... o sea, un borrador de decreto se somete a información pública, hay un montón, o sea, hay un plazo para hacer todo eso. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Que efectivamente alguien puede coger de forma muy oportunista y decir, es que ya dijimos
que la fotovoltaica daba este problema. Nadie podía prever que el día 28 de abril iba a haber un incidente triple que al final iba a conllevar eso. Si es que es eso lo que ha pasado, que no sabemos si la tercera cuestión es una cuestión, esto que se llama huecos de tensión de las instalaciones pequeñas solares fotovoltaicas. Entonces, al final, lo que te quiero decir es, claro que hay un montón de informes que alertaban que la red es más endeble cuando hay muchas renovables, que es más difícil sostener un sistema con renovables que un sistema con nucleares. Todo esto, claro que hay un montón de informes que lo acreditan, claro que sí. Ahora, que eso por sí solo ya justifica el que hemos hecho las cosas mal, decir, ¿no? ¿Y entonces cuál era la alternativa? O sea, es decir, ¿qué es lo que queremos? ¿Un sistema como el de los años 50? ¿Queremos seguir quemando carbón en España? A ver, Morales, ¿es probable que veamos réplicas en los próximos días? Réplicas, lo que llamamos réplica, lo que entendemos por réplica cuando hay un terremoto, por ejemplo, no. O sea, es decir, esto cuando ya las habríamos visto. O sea, es decir, por ejemplo, mira, cuando me preguntan, ¿crees que ha habido un ciberataque? Digo, no lo creo por una razón. Si alguien diseña un ciberataque, pensando un poquito, daña completamente el sistema y entonces no puede reponer, ¿vale? Entonces, si hubiera habido una réplica, la habríamos visto ya. O sea, en la reposición de servicio habría habido un problema. Que se haya repuesto prácticamente la totalidad del servicio, salvo los trenes. ¿Y sabes por qué no se han repuesto los trenes todavía? ¿Por qué? Porque es la carga más inestable, la más difícil de prever y la más grande. Entonces, como te decía, como en todo momento Red Eléctrica tiene que estar igualando la producción y el consumo, dar servicio a los trenes, aunque sea un servicio público muy importante, es un riesgo muy grande de precisamente volver a tirar abajo. Pero aquí también hemos visto una situación muy irregular, o sea, porque, por ejemplo, los que no funcionan son los de Galicia, pero los del resto de España de momento van bien. ¿Por qué? Porque hay generación en una zona o en otra que, en función de la potencia que tiene esa generación, permite esa variabilidad. Y en otras zonas no hay generación tan fiable como para hacer eso. Mira, ¿sabes quién se quedó ayer atrapado en un tren que venía desde Galicia a Madrid? Josema Jiménez, que es periodista de Hora 25. Josema, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Pero atrapado, que habéis pasado la noche en el tren con el ejército dándoos mantas, la unidad militar de emergencias. Sí, lo que era un viaje normal de 4 horas, que dura el viaje de Vigo a Madrid, se convirtió en un viaje de 24 horas. Yo salí a las 9:30 de Vigo y a las 12:30 nos quedamos, o sea, llegamos a Zamora y en principio dijeron por megafonía que era un corte en el suministro de luz, pero no dijeron nada más. Entonces ya me empezaron a llegar las alertas de los medios de apagón masivo en España y ya evidentemente nos temimos, bueno, al principio un desconcierto increíble, hasta que ya nos desalojaron del tren. Tuvimos que estar pues dando vueltas en principio por allí, por la estación. Nosotros tuvimos suerte, porque otros trenes se quedaron en medio de la nada. Nosotros por lo menos estuvimos en la estación, nos pudimos sentar allí, ir a la cafetería. Yo no, porque no llevaba metálico, llevaba tarjeta y no pude comprar. Pero ¿No te dejó nada? No, es que, a ver, fue un poco de desconcierto, porque yo, o sea, no sabía qué hacer, si quedarme allí esperando. También me quería informar, porque al principio, claro, yo no sabía para cuántas horas iba aquello. Entonces, pues, me quedé alrededor del personal de Renfe, que los tuvimos, la verdad, que matándolo a preguntas, y los pobres pues sabían lo mismo que yo, o sea, lo mismo que nosotros. Luego el problema de la batería de los móviles, intenté comunicarme con mis padres, con mi novia que estaba en Vigo y tampoco pude comunicarme con ella en toda la tarde. De mis padres no supe nada hasta las 3 de la madrugada que llegó la luz a Cádiz. Mis padres son de Sanlúcar y ahí me escribió mi madre y ya estaba yo pues buscando la postura como podía en los asientos del tren para poder... O sea, porque para dormir volvisteis al tren para dormir. Claro, luego cuando sobre las 7:30 a las 8 en Zamora volvió la luz. Entonces todo, bueno, colas para cargar el móvil, la gente intentó llamar a taxis para volver, no sé muy bien a dónde, porque había mucha gente. Y bueno, a nosotros a lo largo del día nos dieron una botella de agua y un paquete de rufle jamón, que fue lo que comimos. Fue lo que comimos hasta... Sí. Fue lo que comimos hasta que a las 12 menos algo así... De la noche vinieron, sí, de la noche ya, vinieron, que ahí ya evidentemente todos sabíamos que nos íbamos a quedar
allí a dormir. De hecho, a mí me llegó a decir un un trabajador de Renfe, que estaban hablando con las autoridades de Zamora para habilitar un pabellón para pasar la noche allí. Pero luego nunca más se supo. Eso me lo dijeron a mí. Y entonces dormisteis en el tren. En el tren. Y los militares os repartieron mantas. Claro, porque después de a las 12 repartirnos unos sándwiches, nos fuimos a dormir ya al vagón y empezó a hacer un frío, claro, pues que pelaba. Y nada, serían las 2 y pico de la madrugada, estando ya casi durmiendo, intentando dormir, aparecieron 2, 3, 4 militares de la UME con mantas amarillas. Señores, necesitan mantas, yo no sé, y nos dieron una manta a cada uno. Ya la Cruz Roja había repartido previamente mantas a gente que se tuvo que quedar en el vestíbulo de la estación, porque acercaron a los pasajeros de un tren que se había quedado como a unos 20 kilómetros de Zamora. Yeah. Y cuando yo salí, por ejemplo, de madrugada, porque la verdad que no podía dormir y me fui a dar una vueltecita, la verdad que el paisaje era dantesco. El vestíbulo de la estación, que no es muy grande, pero es bastante amplio, lleno de gente en el suelo con las mantas rojas de Cruz Roja. Y vamos, impresionante. Mira que te has guardado la de la UME, eso es un recuerdo. Sí, la de la UME la tengo aquí en casa, ¿eh? La tengo aquí en casa. Las que montas para no venir a trabajar, también te digo. Es increíble, es que ya se sabe que de trabajar me gusta muy poco. Hasta mañana, Josema, te esperamos aquí. Venga, hasta mañana nos vemos. Adiós. Un abrazo. Me dices, Jorge Morales, que están activas ya las nucleares. Sí, están empezando a arrancar 34 horas después, ahora están volviendo las nucleares al sistema, ¿no? Es una gran noticia porque esto lo que quiere decir es que el sistema está suficientemente estable, y esto que me preguntabas de puede haber réplicas, sí, pues cada vez más lejos, ¿no? Cada vez más cerca de volver a tener la misma estabilidad que teníamos siempre. Una gran noticia. Jorge Morales, muchísimas gracias. Un placer. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.